Voy a titular el mensaje de esta tarde: hombres marcados con un destino eterno. Jeremías 1, 4 y 5, vuelvo a repetir, y dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. En esta porción de la Sagrada Escritura se expresa y se revela la soberanía de Dios. Él es el creador y dueño de todas las cosas y de todas las criaturas y seres vivos en la creación. Y todo lo que hay en la creación, todo fue hecho con un propósito. Y dentro de esa vasta creación, Dios también creó al ser humano, y todos fuimos hechos con un propósito dentro de la voluntad de Dios. Todas las personas de la tierra vienen marcados y señalados por Dios para cumplir un propósito dentro de su voluntad. Por ello, desde nuestro nacimiento somos dotados con talentos, virtudes, cualidades que son desarrolladas y perfeccionadas en nuestro crecimiento. Por ejemplo, la música, el cantar, hermanos, que son virtudes y cualidades que Dios pone en nosotros y que las traemos, hermanos, o que algunas personas, yo no me incluyo porque yo no traigo esas virtudes, pero personas que nacen con esa habilidad y que desde pequeño empiezan a cantar o a ejecutar un instrumento con toda facilidad, porque vienen marcados y señalados con un propósito eterno. Y que por medio, hermanos, del crecimiento, esas virtudes, esas habilidades se van perfeccionando. La pintura, la música, el cantar, la poesía, hermanos, muchas virtudes que el ser humano trae por voluntad divina desde su nacimiento. Y que por medio de la educación, la formación, el estudio y la preparación, hermanos, se viene a potenciar esos talentos naturales que Dios puso en nosotros desde que nacemos. Así lo hizo Dios. Así lo hace Dios. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Y todo lo que ha puesto en nosotros lo ha hecho bueno en grande manera y en su sabiduría. Dios nunca se ha equivocado en las virtudes que ha puesto en tu persona. Dios jamás se equivocará al depositar virtudes, talentos, habilidades entre los hombres. Quizá muchas veces nosotros no logramos entender el propósito por el cual Dios me dotó con cierta gracia. Por ejemplo, hermano, yo fui dotado con esa gracia de fluir en la palabra, de expresar en la palabra. No tengo la gracia para tocar, no tengo la gracia para cantar, pero tengo muchas virtudes. Algunas las he desarrollado, otras todavía las tengo ahí, hermanos, que no las he perfeccionado. Por ejemplo, como la poesía, la pintura, el diseño, hermanos, son virtudes que yo tengo, pero que muchas veces no las exploto, porque me he dedicado a explotar el don de la palabra. ¡Aleluya! Pero cada uno de nosotros tenemos virtudes, habilidades, y Dios lo que ha puesto en nosotros lo ha hecho con su sabiduría. ¿Por qué? Porque su diseño es perfecto. En las virtudes, los talentos que Dios ha puesto en tu vida, Dios los ha depositado en su sabiduría y te los dio a ti con un propósito. Además, quiero que escuches este principio de vida. Tu diseño revela tu propósito en Dios. Tu diseño revela tu propósito en Dios.
examina el diseño que tienes. Y ese diseño formado en lo que eres bueno para hacer, en lo que se te da hacer, en aquello que tienes la facilidad para hacerlo, y quizá otros batallan para hacerlo, pero a ti se te facilita hacerlo. Eso revela tu propósito en la vida. Aleluya. Aleluya. Todos fuimos creados, diseñados y dotados con lo suficiente y necesario para vivir y servir en la voluntad de Dios. El asunto es conocernos a nosotros mismos. El asunto es identificarnos y aceptarnos, conocernos. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno en esta vida? ¿Para qué soy bueno en la voluntad de Dios? A lo mejor en algunas áreas no puedo hacerlo, no sirvo para hacer eso, pero en otras áreas soy bueno, tengo la experiencia, o tengo la facilidad, o tengo la especialidad para hacerlo. Bueno, en eso tenemos que aprender a vivir sirviendo. Esto también implica el aceptarme, el entender que si puedo hacer algo, si soy bueno en algo, es para servir en el propósito de Dios. Amén. Aleluya. Porque así fui hecho, así fui creado, y para eso fui diseñado por Dios. Ahora bien, dentro de la creación y el diseño perfecto de todos los seres humanos, esto es muy importante. Dentro de la vasta creación y ese diseño perfecto de todos los seres humanos, Dios en su soberanía y sabiduría quiso elegir desde la eternidad a ciertas personas para que cumplieran un propósito divino y específico en la voluntad de Dios en relación a esta tierra. ¿Se escuchó lo que dije? Dentro de la sabiduría y la soberanía de Dios, desde la eternidad, Él quiso elegir, escoger ciertas personas para que nacieran en esta tierra y vinieran a cumplir cierto propósito específico en la voluntad de Dios en relación a esta tierra. Seres humanos, se lo voy a decir de otra manera, seres humanos, personas que pueden ser hombres o pueden ser mujeres, que vienen a nacer a la tierra y que vienen marcados con un propósito eterno. Amén. Hombres y mujeres que fueron señalados por Dios, apuntados por Dios, apartados por Dios, seleccionados por Dios, escogidos por Dios desde la eternidad, con un destino y un propósito divino que tiene que cumplirse en esta vida. Hombres y mujeres que nacen con un destino señalado, marcado, trazado desde la eternidad. Hombres y mujeres que vienen a nacer y que nacieron para que se cumpla el propósito de la voluntad de Dios en sus vidas. Hombres y mujeres que desde su nacimiento vienen marcados, señalados, escogidos, elegidos por Dios. Y esto es una realidad de parte de Dios. Es Dios quien los elige. La elección es por causa del propósito de la voluntad de Dios. No es asunto de la persona, no es asunto del hombre el que quiera hacer esto o el que quiera hacer aquello. Amén, gloria al Señor. Es por voluntad divina.
es por elección eterna. En cuanto al servicio, en cuanto a un oficio en la obra de Dios, en la voluntad de Dios, hermanos, no es asunto del hombre. Por ejemplo, no es que yo voy a ser pastor porque me gustaría ser pastor. No es así. No es así. El llamado a un ministerio, el que tú seas pastor, el que seas evangelista, el que seas un ministro, hermanos, el que seas un siervo de Dios, no es por voluntad humana, ni por decisión humana, ni por elección humana, hermanos, es por elección divina desde la eternidad. Sino que Dios quiso que nacieran en esa tierra con ese fin y con ese propósito de vida. La Biblia da testimonio de muchos personajes que nacieron con un propósito específico de vida y un destino marcado, señalado por Dios desde antes de su nacimiento. Algunos para cumplir algo específico de Dios, otros como una señal de algún cumplimiento específico, otros para que la gloria y el poder de Dios se manifestara en ellos, otros para servir a Dios en algún ministerio, oficio dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios en la tierra. Y vamos a mirar un ejemplo, el ejemplo de Jeremías. ¿Quién fue Jeremías? Un profeta. ¿Y fue porque a él se le ocurrió ser profeta? No. No fue porque a él se le haya ocurrido ser profeta. No fue porque a sus padres se le haya ocurrido que su hijo fuera profeta. Su llamamiento, su oficio, su servicio fue, hermanos, dado, elegido, decretado, establecido desde la eternidad. Jeremías nació para ser profeta por elección divina, con un destino marcado y señalado por Dios desde la eternidad, desde antes de su nacimiento físico en la tierra. Vamos a leer Jeremías 1:5 otra vez. 1, 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Aleluya. Antes que nacieses te santifiqué. Aleluya, gloria al Señor. Te di por profeta a las naciones. Hermano, este texto me hizo llorar. Amén. Y muchas veces cuando yo estudio ese texto me quebranta, me hace llorar, porque le digo: Señor, gracias. ¿Desde cuándo pensaste en mí? ¿Desde cuándo me nombraste para que yo hablara y predicara tu palabra? ¿Desde cuándo me escogiste para que fuera tu boca en la tierra, para que fuera tu siervo en la tierra? Cuando yo era niño, hermano, yo no tenía ni idea de que algún día iba a ser predicador de la palabra, ni por la mente. En los primeros años que yo me convertí, hermanos, en el primero, segundo año, tercer año de convertido, ni por la mente de que algún día yo iba a ser pastor. No me imaginaba todo lo que Dios tenía preparado para mí. Y ahora, hermanos, cuando voy viajando y voy meditando, digo: Señor, estoy viviendo en el cumplimiento de tu propósito, porque todo lo que me dijiste a partir del cuarto año, quinto año, sexto año de estar convertido, hermano, toda la profecía que Dios me daba a través de otros predicadores se cumplió y se está cumpliendo fielmente en mi vida y en mi persona. Y eso es glorioso. Y eso te quebranta.
Eso te hace pensar de la abundante gracia, de la gracia tan grande que Dios tiene para con uno. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahora vamos a meditar en este texto. Primero, Dios le habló específicamente a Jeremías. Fue Dios, no fue el hombre. No lo llamó el hombre, no lo estableció el hombre. El asunto que ahora usted, el pastor y el pastor estemos sirviendo en la obra de Dios no es asunto del hombre. Yo estoy consciente y yo sé que detrás de cada llamamiento al pastorado, al ministerio, a servir en algún oficio, está la voluntad de Dios, está el plan eterno de Dios, es un asunto de Dios. Él es el que habla, Él es el que llama, Él es el que capacita, Él es el que establece, Él es el que pone, Él es el que escoge. Porque el versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí. Fue Dios quien le habló, y le habló específicamente a su vida. Y en esa palabra Dios le reveló el propósito de su nacimiento. Amén. Dios le reveló el propósito de su nacimiento. Qué bonito es cuando tú entiendes el propósito de tu nacimiento. Yo tengo bien definido para qué nací. Lo tengo bien definido. Por eso, desde que el Señor me llamó al ministerio, hermano, yo decidí nunca más volver a trabajarle al hombre, ni ocuparme en los negocios o situaciones o trabajos humanos de la tierra. Y no estoy diciendo que sea pecado, no. Simplemente porque yo entendí cuál es el propósito de mi vida. Simplemente, hermano, porque yo he entendido para qué nací, para qué estoy aquí. Amén, gloria al Señor. Dios le reveló a Jeremías el propósito de su nacimiento. Dios le reveló el destino y el oficio de su vida. Jeremías, antes de su nacimiento, fue santificado. Entiéndase, fue apartado para Dios. Antes de que se formara en el vientre de su madre, Dios ya lo había escogido. Dios ya había puesto sus ojos para que le sirviera, para que hablara su palabra, para que hablara su voluntad. Jeremías nació para ser la boca de Dios en la tierra. Hermano Jesús, hermano Norberto, para eso nacimos, para eso naciste, para eso nació usted, para eso nacimos, para ser la boca de Dios en la tierra. Por ello, cada vez que nuestra boca se abre, tiene que salir palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, en cada predicación, en cada enseñanza, en cada estudio, en cada comentario, en todo lo que hablemos, palabra de Dios, hablar de Dios, porque para eso nacimos. Por eso yo no pierdo mi tiempo en las predicaciones, yo no pierdo mi tiempo hablando de bobería. Hay que a los partidos, hay que ganó este, hay que ganó. No, yo no pierdo mi tiempo en bobería, yo no pierdo mi tiempo en cosas de la tierra superficiales. A mí no me importa quién haya ganado el partido, a mí no me importa quién haya ganado el campeonato, a mí no me importa quién perdió y ganó. Yo fui hecho para ser la boca de Dios en la tierra, y mi compromiso es revelar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, porque para eso me escogió antes de mi nacimiento, antes de que naciera en la eternidad. Para eso me santificó, para eso nos llamó. Aleluya. Pero eso sucede cuando entendemos para qué nacimos. Aleluya. Él nació para ser la boca de Dios en la tierra.
Y para eso nos llama, Dios para eso llama hombres al ministerio. Dios para eso establece hombres y mujeres en un pastorado, en un ministerio, para que revelen su palabra, para que enseñen su palabra, para que hablen de Él y no de otras cosas de la tierra. Pero hoy uno escucha predicadores, hermano, y puras boberías dicen, pura pérdida de tiempo. El propósito de toda predicación es revelar la voluntad de Dios al pueblo. Y si el predicador o el pastor no logra eso, nomás perdió el tiempo e hizo perder el tiempo a los que le estaban escuchando y solamente los entretuvo. Hermanos, el propósito es revelar la voluntad de Dios. Dios le dijo a Jeremías: te santifiqué y te aparté para que seas profeta. ¿Y quién es un profeta? Aquel que habla de parte de Dios, aquel que revela la voluntad de Dios, aquel que revela por la palabra los propósitos de Dios, aquel que revela por la palabra los pensamientos de Dios, aquel que revela por la palabra lo que Dios quiere que su pueblo sepa, lo que Dios quiere que su pueblo haga. Hermanos, ese es un profeta. Y al igual que Jeremías, así hay muchos hombres y mujeres en la tierra que venimos a nacer para expresar la revelación de Dios en nuestras vidas. Hermano, nuestra vida debe de girar en torno a la palabra, como pastores, como predicadores, como hombres consagrados y apartados desde la eternidad para hablar de parte de Dios en la tierra. Toda nuestra vida debe de girar en torno en la palabra. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, hermanos, debe de girar en torno a la palabra. La palabra debe ser el eje y el motor de nuestra vida. La palabra debe ser la prioridad de nuestra vida. La palabra debe ser el centro de nuestra vida. Por eso yo no me puedo quedar quieto un día, hermanos. A donde quiera que yo voy, a donde quiera que yo llegue, hermanos, siempre hablando de la palabra. Y a veces, hermanos, no puedo en la mañana porque me ocupo. A las 8, 9, 10 de la noche estoy predicando las promesas de Dios. A veces en la mañana, otras veces al mediodía, a veces en la carretera. Cuando voy en mi camioneta manejando de un lado a otro, me tengo que parar, hermanos. Y a veces a la mitad del desierto o en el monte de la carretera, me orillo, me bajo, saco mi Biblia, prendo el celular y empiezo a grabar un mensaje, una predicación o una reflexión, lo que sea, hermanos, porque mi vida fue dada y nací para esto. Y les voy a dar un comercial. Y por hacer eso, me va bien en todo lo que hago. Y prospero en todo lo que hago, porque nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche para ser conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Ese es un extra. Amén. Y mira que paga bien los extras del Señor. Cuando pones de por medio de la palabra, cuando vives en torno a la palabra, cuando te mueves enfocado en la palabra, cuando está la palabra de por medio. Mire, yo me he tomado muy en serio ese texto de Josué. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Por eso todos los días hablo la palabra. Aunque sean 3 minutos, aunque sean 4 minutos, aunque sean 5 minutos. En la reflexión de hoy creo que me llevé 4 minutos. Pero todos los días hablo la palabra. Hermano, otra cosa sería nuestra condición en la tierra si aprendiéramos a confesar la palabra todos los días. Oye, si tienes Face, dale buen uso. Si tienes redes sociales, ¿qué te cuesta leer la Biblia y medio explicarla? Vas a desarrollar el hábito, la habilidad, hermanos, y vas a ser bendecido. Y puede ser que esa palabra toque a otra persona por allá que tenga una necesidad, hermano. Y serás de bendición y cumplirás tu ministerio y cumplirás tu propósito en la vida. ¿Te gusta predicar?
Pues no estés esperando que te pasen al púlpito. Ahí tú puedes predicar en tu casa. ¿Por qué no les predicas a todas esas amistades que tienes? La sala de tu casa, tu cuarto puede ser tu púlpito. Y predicar la palabra. Hombres y mujeres que nacimos para ser siervos de Dios. Tú naciste para eso. Usted nació para eso. No es coincidencia ni casualidad que ahora estemos predicando la palabra. Es que para eso nacimos. Para ser ministros de Dios. Para ser ministros de la palabra. El ministerio no es asunto de nosotros, ni tampoco es asunto de la iglesia, para que la iglesia diga: este quiero de pastor, este no lo quiero de pastor. No es asunto ni de nosotros ni de la iglesia, es asunto de Dios. Y hay de aquellas iglesias que votan a sus pastores, hay de aquellas iglesias que corren a sus pastores porque se están metiendo en problemas directamente con aquel que los apartó y los santificó desde la eternidad antes de su nacimiento. Esta es una realidad. No es asunto de nosotros. Jeremías no quería ser profeta, y ahorita lo vamos a comprobar. No quería, se resistía. Es que el ministerio es por elección de Dios. Mire que cuando yo me convertí andaba en mi primer amor. Y lo primero que yo quería era ser evangelista. Yo creo que todos al principio, cuando nos convertimos, hermano, queremos predicar, pero a todos nos gustaría ser evangelista, porque inmediatamente pensamos: me gustaría ser evangelista, porque los evangelistas viajan mucho, van de iglesia en iglesia y van conociendo muchos lugares. Pero el asunto fue que yo no fui escogido para ser evangelista. Yo fui elegido para ser pastor. Y en eso fluyo muy bien. Y se me da muy bien. Porque la gracia de Dios que está en mí me capacita, hermano, para que fluya en la palabra y fluya en la profundidad de la palabra. Y eso es una característica del pastorado. El fluir en la enseñanza profundamente. Esa es una característica del pastorado, porque los evangelistas gritan mucho y hacen mucho alboroto, pero su mensaje es superficial. Y además el mensaje del evangelista es para el pecador, para el impío, para el mundano. En cambio el mensaje del pastor es para la iglesia, es para las ovejas, es para alimentar al rebaño, es para traer pasto fresco. Bendito es el nombre del Señor. Es para enseñar los misterios de Dios, es para revelar las profundidades de la palabra. Ese es el llamado del pastor. Lo que somos ahora, hermano Norberto, hermano Jesús, lo que somos ahora es por elección divina. Es porque Él quiso escogernos. Porque Dios desde la eternidad quiso escogernos, santificarnos, apartarnos del vientre de nuestra madre, y nacimos como heraldos de la palabra para hablar de parte de Dios. Por ello no podemos callar. Por ello hablamos en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Por ello, hermanos pastores, no dudes de tu llamado. Hermano Roberto, nunca dudes de tu llamado. Hermano Jesús, nunca dude de su llamado. No tengan en poco el ministerio que Dios les ha dado. Tu llamado es desde la eternidad. Por eso, iglesia, apoyen a sus pastores. No es asunto de ellos, sino que es asunto de Dios. Elección de Dios.
Tu llamado es desde la eternidad, desde antes de tu nacimiento. Tú naciste para esto. Ok, a lo mejor te ocupas en otras cosas, está bien, pero debemos de entender que nacimos principalmente para esto, para servir, para ministrar. Por eso Dios nos dotó, nos capacitó con facilidad de palabras. Por ello nos ha dado esa facilidad de palabras para que hablemos de parte de Él aquí en la tierra. Cuando Dios le habló personalmente al profeta sobre su propósito en la vida y su llamado al ministerio, Jeremías no quería. No quería. Jeremías sintió que no podía, como quizá muchas veces usted ha sentido, como quizá muchas veces Pastor Norberto ha sentido, como muchas veces sentía yo al principio, cuando a mis 25 años de edad empecé yo a pastorear en una ciudad grande, y yo muchas veces lloraba porque yo no sabía nada, porque no tenía la experiencia, porque no había ido a un instituto bíblico, porque no tenía una formación teológica, y yo tenía que prepararme y alistarme, hermano, para cada semana, todos los domingos estar predicando, y si había culto entre semana, tenía que estar listo para predicar. Y cuando uno, hermano, no tiene la experiencia, eso te agobia. La carga, la preocupación, la presión. Por eso muchos pastores sufren, hermanos, y muchos no aguantan y se van y dejan la obra, tiran la toalla. Porque si tú supieras la carga, hermano, que siente un pastor cuando va llegando el jueves, cuando va llegando el viernes, cuando llega el sábado, hermano, y no sabes todavía qué es lo que vas a predicar, hermano, no porque no tengas que predicar, sino que porque no tienes en tu espíritu el sentir, la confirmación de la palabra que tienes que dar para el día domingo. Porque tampoco es asunto de predicar lo que a mí se me ocurra, lo que yo quiera. No, es asunto de sentir en la dirección del Espíritu Santo para hablar lo que el Espíritu diga, hermano, lo que el Espíritu quiera que se hable. Así se mueve el ministerio. No es subir al internet y andar pirateando mensajes de Cash Luna o de Guillermo Maldonado, todos esos apóstatas y herejes. No, es asunto de predicar lo que Dios quiere que prediquemos para su iglesia. Jeremías decía que no estaba preparado, se sentía incapaz para hablar en la tierra de parte de Dios. En otras palabras, le dijo Dios: conmigo no cuentes. Dios, te equivocaste conmigo, yo no puedo. No estoy preparado. Esa fue la excusa que puso Jeremías. Y Dios tuvo que tratar especialmente y profundamente con él. En esos textos que tenemos ahí, Dios le dijo: te conocí antes que te formaras en el vientre. Hermano Norberto, Él te conoció desde antes que te formaras en el vientre. Igual usted, mi hermano Jesús. Desde antes que nos formaron en el vientre, Él nos conoció. Ahora que soy pastor, un día fui a visitar a mi madre. ¿Y saben qué hizo mi madre conmigo? ¿Saben? Escuchen las palabras que me dijo mi madre. Me dijo: hijo, perdóname. Me pidió perdón mi mamá. Y yo le dije: ¿por qué, mamá? Si tú nunca me has ofendido. Dijo: perdóname.
Porque si yo hubiera sabido cuando tú eras niño, en tu niñez, si yo hubiera sabido que tú eras un siervo de Dios, te hubiera tratado diferente. Quizás te hubiera regañado menos, quizás te hubiera pegado menos. Perdóname, porque yo no sabía que aquel niño que dormía conmigo, que andaba en mi casa, que jugaba y que hacía travesuras en la casa, yo no sabía que era un siervo de Dios. Mi mamá entendió el llamado de mi ministerio, entendió el propósito de mi ministerio, de mi llamado, de mi nacimiento, de mi propósito en la vida. Ahora que soy pastor y que me ve predicar y que me escucha hablar la palabra, hermanos, se siente contenta, se siente feliz, pero se sintió mal porque dijo: si yo hubiera entendido que tú eras un siervo de Dios, hubiera sido diferente contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Es que nuestro llamado es desde la eternidad. Dios le dijo: te conocí antes que te formaras en el vientre. Antes de tu nacimiento te escogí, puse mis ojos sobre ti. Tú no me conocías, todavía ni existías, pero yo te aparté para mí. Y antes de tu nacimiento te marqué con un destino entre los hombres. Te mandé a nacer en la tierra para que hables de mí, para que reveles mi voluntad entre los hombres y las mujeres que me quieran conocer, que quieran saber de mí y que quieran entender que yo soy el Dios Todopoderoso. Bendito es el nombre. Esta es una realidad. Aleluya. Y miren la respuesta de Jeremías. Lea el versículo 6. 1:6. Y yo dije: ay Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. En otras palabras, no tengo la experiencia. No me siento capaz de hablar de ti. Siento que no puedo porque soy un niño. Y mire lo que le respondió Dios, versículo 7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo a lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. En otras palabras, fuimos diseñados para hablar la palabra. Todo lo que Dios ponga en tu boca, háblalo. Por eso, hermano, yo a veces Dios me da palabra fuerte y lo tengo que soltar. La tengo que hablar, porque yo tengo un compromiso con Dios. Le digo: Señor, todo lo que tú pongas en mis labios yo lo voy a decir. No importa si es para un pastor, no importa para quien sea, todo lo que tú me pongas en mi boca yo lo voy a hablar, porque para eso Dios nos llamó. En el versículo 8 le dijo: no temas delante de ellos. O sea que Dios sabe que la iglesia va a resistir a los pastores, a sus siervos. El hecho de que la iglesia sea rebelde y resista a los pastores, o quiera levantarse en contra de los siervos de Dios, en contra de los ministerios, Dios lo sabe perfectamente. Por eso le dijo a Jeremías: no temas delante de ellos. Ellos eran el pueblo rebelde de Israel, los creyentes rebeldes de Israel, que no querían escuchar la palabra de parte de Dios. ¿Y sabe por qué Dios le dijo a Jeremías: no temas delante de ellos?
Porque el pueblo se le daba a matar a los profetas. Los apedreaban, los golpeaban, los afrentaban, los maltrataban, los odiaban. Y Jeremías probablemente había presenciado, hermano, algunos profetas de Dios de los anteriores. Probablemente había visto y había escuchado cómo habían matado a otros profetas de Dios. Y probablemente Jeremías tenía miedo. Y Dios le dijo: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Esto significa que por causa de tu llamado, nada ni nadie podrá destruirte si vivimos en la voluntad dentro de ese propósito por el cual nacimos. El asunto es permanecer en ese propósito. El asunto es vivir en el cumplimiento de ese propósito. El asunto es caminar en la revelación de ese propósito. Hermano, va a haber accidentes, va a haber tragedia, vendrán enfermedades, ataques del diablo, ataques del enemigo. Pero si andamos en la voluntad de ese propósito, viviendo, sirviendo, no hay diablo que nos pueda matar, no hay demonio que nos pueda hacer daño, no hay hombre que nos pueda tocar, no hay nada que nos pueda destruir, no hay nada que nos pueda callar, no hay nada que nos pueda detener. Oh, mi hermano, cuántas veces el diablo ha intentado matarme. Hace muchos años intentaba matarme por medio de accidentes y no lo logró. Y esta última prueba me quiso matar por medio de la enfermedad y no lo logró. No sé qué más estaré inventando en el futuro, pero de algo estoy seguro, hermanos, que nosotros, los que fuimos llamados desde la eternidad, nos vamos a morir cuando Dios quiera y no cuando al diablo se le antoje. Y vamos a callarnos cuando Dios nos quite la vida por medio de la muerte y no cuando el hombre quiera que nos callemos. Nos apoye el hombre o no nos apoye el hombre, ¿sabes qué? Tenemos el respaldo de Dios. Te apoye la iglesia o no te apoye la iglesia, tienes el respaldo de Dios, porque Dios le dijo: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. El versículo 9. Y extendió el Señor Jehová Yahvé su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras. Aleluya. Por eso no podemos callar. He puesto mis palabras en tu boca. Por eso hay hombres, hermanos, que no podemos callarnos. Usted nos va a mirar todos los días predicando, usted nos va a mirar todos los días hablando la palabra, usted nos va a escuchar todos los días, donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos. Por eso, hermano, porque la palabra de Dios está en nuestra boca, hermano, no podemos estar quietos, no podemos vivir sin predicar la palabra, no aguantamos estar callados un día sin hablar la poderosa palabra de Dios. Hermanos, es una necesidad, se convierte una necesidad en uno cuando la palabra de Dios está en nuestra boca. Hermanos, no podemos quedarnos callados, porque la palabra te apremia, la palabra te urge, la palabra es como un fuego, hermano, que Jeremías dijo: quise resistirme, pero no pudiste más que yo, me sedujiste, oh Jehová, quise callarme, pero saliste ganando. Porque cuando yo quería callar, dice que era como un fuego dentro de él que no pudo contenerlo, y otra vez salía a hablar, otra vez salía a predicar, otra vez salía a hablarle al pueblo de parte de Dios, y no lo aplaudían. Una vez lo metieron en una cisterna, lo quisieron matar, lo quisieron silenciar, pero él no se callaba. ¿Por qué? Porque el fuego de la palabra de Dios estaba sobre su boca. Amén. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios ha puesto, compártelo. Lo que Dios te ha dado, compártelo.
suelta la palabra. Y como le dijeron al profeta Ezequiel, si la palabra de Dios está en tu boca, y se los voy a decir a ustedes, si la palabra de Dios está en tu boca, Pastor Norberto, si la palabra de Dios está en tu boca, Pastor Jesús, pues entonces profetiza, hijo de hombre, profetiza, hijo de hombre, profetiza, hijo de hombre, que la palabra llevará vida donde hay muerte. Por eso yo no me callo, hermano. Y mientras yo tenga vida y tenga salud, seguiré hablando la palabra donde yo vaya, a donde yo llegue, haga culto o no haya culto. No necesito un púlpito para predicar. Con la Biblia en mi mano, donde quiera que yo voy, ahí puedo yo predicar la palabra y compartirla con todos aquellos que me siguen. Amén. Ellos escucharán la palabra, ellos recibirán la palabra, y por la palabra recibirán vida, ánimo, aliento, fortaleza, sanidad, salud, libertad, salvación, restauración. Porque la palabra de Dios no está presa. Versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones. Su ministerio era grande. El ministerio era grande. O sea que no es ni asunto del hombre que diga, ay, el día de mañana me gustaría ser famoso, me gustaría estar predicando sobre estadios. No es asunto del hombre, hermanos. Todo es asunto de Dios. Sí, porque muchas veces anhelamos eso, despreciamos las iglesias pequeñas, pero el que prediquemos a una multitud no es asunto ni de nosotros. O el que tengamos una iglesia grande no es asunto ni de nosotros, sino de Dios. Porque Dios le estaba diciendo a Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre naciones. Jeremías le iba a predicar a multitudes, le iba a predicar a reinos, le iba a predicar a naciones. Eso es asunto de Dios, ni del hombre, hermano, ni de los predicadores, ni de los pastores, ni de los ministerios. Es asunto de Dios. Sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. ¿Qué significa esto, mi hermano pastor? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Te cerrarán una puerta, pero Dios te abrirá dos. Te correrán de un lugar, pero Dios te va a plantar en un lugar mucho mejor. Porque es asunto de Dios. En este texto, ¿saben qué es lo que se está revelando? Que Dios ha establecido a cada siervo suyo en el lugar donde debe estar. Por eso le dijo, yo te he puesto sobre naciones. O sea que es Dios quien pone y establece a cada uno de sus siervos en el lugar donde debe de estar, donde debe de vivir, donde debe de florecer, donde debe de plantar, donde debe de edificar, en ese lugar dentro de su propósito. Amén, gloria al Señor. Por eso les puedo decir con toda seguridad, hermano Norberto, hermano Jesús, Dios no se ha equivocado. Ustedes están donde Dios quiso que estén. No se ha equivocado. Nunca se equivocó en llamarnos. Nunca se equivocó en afirmarnos. Nunca se equivocó en establecernos en el lugar donde estamos sirviendo, donde estamos ministrando. Para esto y para este tiempo fuimos llamados y consagrados por Dios.
Ya casi para terminar, en la Biblia hay muchos hombres y mujeres que vinieron a nacer en la tierra con propósitos de vida revelados por Dios. Simplemente te voy a dar cinco ejemplos. ¿Han escuchado ustedes hablar de Matusalén? ¿Quién fue Matusalén? El hombre que vivió más en la tierra, 960 y tantos años antes del diluvio. Y Matusalén vino a nacer para ser señal profética del juicio del diluvio. En el año y en el día que murió Matusalén, en ese año vino el juicio del diluvio sobre la tierra. Él nació como una señal profética de que juicio vendría sobre la tierra. Por eso usted busque el significado de Matusalén y se va a dar cuenta el significado de ese nombre. Una señal profética. 2, otro ejemplo, José vino a nacer con el propósito de ser el salvador de toda una nación. Por eso, hermanos, aunque sus hermanos querían matarlo, no podían matarlo, porque su propósito era que fuera a parar a Egipto, porque por medio, hermano, de lo que viviría en Egipto, llegaría al trono con Faraón y le daría salvación a Jacob y a sus hijos. Y en Egipto, en los 400 años, 70 personas que entraron por causa del hambre en Egipto, durante los 400 años se convirtieron en una multitud, en una poderosa nación, que los egipcios le tuvieron miedo y dijeron: vamos a someterlos como esclavos, porque si se levantan nos van a quitar hasta el reino. Otra persona que vino a nacer con un destino señalado y marcado por Dios, Moisés. ¿Por qué crees que lo salvaron del agua? ¿Y por qué cree que la hija de Faraón se lo encontró? ¿Coincidencia, casualidad? No, todo estaba dentro del propósito. Aún las tragedias que vienen y muchas veces no entendemos, Dios las permite con un propósito, para que se cumpla la elección de nosotros para establecernos como pastores, como ministros en la tierra, en la iglesia, para su gloria, para su honra y su alabanza. Maravilloso eres, Padre. Ciro de Persia. ¿Quién fue Ciro de Persia? Fue un rey de Persia, y desde antes que naciera, muchos años atrás, Dios reveló: nacerá Ciro y será mi siervo. Todavía ni había nacido Ciro, y Dios ya lo había profetizado y había revelado su nombre, y había revelado el propósito de que lo que iba a hacer en su vida cuando llegaría al reino, al trono. Ciro de Persia nació para ser un restaurador y edificador del templo de Dios. Por eso dio la orden, cuando llegó al trono, dio la orden que todos los judíos regresaran a Jerusalén y que inmediatamente empezaran a reedificar el templo que Nabucodonosor había quemado. Ciro de Persia. Y otro ejemplo, ¿han escuchado de aquel ciego que estaba tirado de nacimiento? Y que la gente le decía: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Por qué está ciego? Y la Biblia dice que era ciego de nacimiento. Increíble. Esto es misterioso. Dios quiso que ese hombre naciera ciego de nacimiento, y no era culpa de él ni de sus padres, sino que Dios así le marcó ese destino, que iba a nacer ciego, para que en el tiempo de Jesús pasara por ahí e hiciera el milagro, y por medio de ese milagro muchos creyeran en la palabra, en el evangelio, al mirar el milagro que el ciego iba a mirar. Y el Señor dijo: nació para que las obras de Dios se miren en él. ¿Te das cuenta que todos nacemos con un propósito? El asunto es descubrir ese propósito. El asunto es vivir en ese propósito. En conclusión, los pastores, predicadores y maestros de la palabra venimos a la tierra, y desde nuestro nacimiento
venimos marcados con este destino. Amén. Para esto nacimos, para dar testimonio de la verdad. Para eso nació usted y para eso naciste tú. Y todos los demás, hermanos, hay un propósito. El de nosotros, pues Dios nos los dio, ya nos los dejó revelados en la palabra. Amén. Pero todos los demás igual. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Órale a Dios. Señor, ¿para qué nací? A lo mejor sea para un ministerio y todavía ni lo sabes. A lo mejor naciste para predicar la palabra y todavía ni lo sabes. A lo mejor naciste para ser pastor y todavía no lo sabes. Es tiempo de meterme. Señor, muéstrame para qué nací. Dime qué quieres que yo haga, Señor, aquí estoy. Dile como dijo el profeta: heme aquí, envíame a mí. Como dijo Isaías: aquí estoy. Isaías escuchó la voz: ¿a quién irá? ¿A quién enviaremos? Y él respondió: heme aquí, envíame a mí. Tú que no sabes para qué naciste, ¿no te gustaría en esta noche decirle: Señor, aquí estoy, a tu disposición? ¿Qué quieres que haga por ti? Estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes. Un día yo así le dije: Señor, aquí estoy, quiero servirte lo que tú quieras. Mándame a donde tú quieras, Señor, yo voy. Dejo casa, dejo trabajo, dejo la familia, dejo todo, Señor. Y me mandó tan lejos que yo nunca imaginé que me mandara a Ciudad Juárez. Yo llegué a Ciudad Juárez a pastorear a los 25 años. Yo no fui buscando trabajo, yo no fui buscando mejor vida como los paisanos de aquí de Veracruz, de Oaxaca y de Chiapas, que se van a buscar una mejor vida a la frontera. No. Yo me fui a hacer la voluntad de Dios. Tengo 18 años allá sirviendo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Por eso, si Dios te llama y te revela cuál es el propósito en tu vida, no dudes en servirle. No dudes en obedecerle. Ponte en pie, por favor.